¿Qué es la cumbia? Bueno, es un ritmo Tiene una cosa mágica que suena por todos lados y es una cosa imparable. de origen africano. No es ni negra, no es ni india, ni tampoco es europea. Es un ritmo folclórico colombiano. Acá en Argentina es la música popular. Es lo que te hace divertir, es lo que te saca de una depresión. Suena un bajo de cumbia y se te mueven los pies. Acá un ringo te lleva la cumbia, cuando hace así, ta, ta, tu, ta, 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 ta. Se pide que le hagan un nuevo DNI a su hija trans de 6 años. La cumbia es la música de América Latina. Como que nadie vive sin tener una experiencia con la cumbia, es algo que todos conocemos. Está metida como un ritmo autóctono. En vez de ser muchachos que se escuchan en todas partes. Es una música de hamaca para niños también. Y eso es justamente lo bueno, que considera al humano como un niño. La cumbia es un sentimiento y no lo puedo aguantar. Y el que quiere saber que vaya a bailar, que vaya a escuchar y a bailar. La cumbia es el pulso de Latinoamérica y la reina de la calle. El mundo detiene su marcha frente a la Argentina, país de advenimiento abierto a todos los hombres de la tierra, pujante, rico, laborioso, sobre todo símbolo de paz y libertad en esta hora indecisa del planeta. Bueno, yo llegué a la Argentina en el 52, vine a trabajar en el consulado de Costa Rica, aproveché la oportunidad y mi intención era recibirme de médico. Por lo tanto, entré a la Facultad de Medicina, llegué hasta cuarto año. ¡Ajá y no más! ¡A bailar la burrita! Toma tu sillón y pónselo a la burrita. Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Ay, toma tu machete y mételo en su vainita. Mételo en su vainita, mételo en su vainita. Yo sé que va a llover y el camino es culebrero. El camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy yo me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero. Mario Castellón. Vengo entrando que estos momentos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo está usted? Muy bien, bárbaro. Me alegro muchísimo de tenerlos. Este es mi posilga. Y se me hizo tardísimo, tenía que haber ido al banco también. Se me hizo tardísimo. No éramos banda. Éramos un grupo de amigos que nos juntábamos en un departamento. No solo estudiábamos, sino ya tocábamos un instrumento o cantábamos. La ventaja de ellos que eran colombianos, Sí, puertorriqueños, chilenos también. centroamericanos. Entonces las partes tropicales prácticamente dominaban, pero ampliamente. Se casa un costarricense en La Plata, me invita, y yo le digo, bueno, te voy a llevar un grupo de amigos, ¿tenés alguna Coca-Colita ahí como para tomar? El vino para el guitarrista. Pásame el pelo, gordo. Pasamos toda la noche disfrutando. A la mañana siguiente tomamos el tren, llegamos a Constitución con los instrumentos, con la bongo, la guitarra, la tumbadora. Nos dio un señor que era propietario de Tommy Jerry ahí en Vicente López. Después de charlar y conversar un ratito con nosotros, preguntándonos qué éramos, bueno, nosotros éramos estudiantes, éramos universitarios. Dimos una prueba en el 55 en ese restaurante Boat y muy contentos nosotros, figúrate, lo que nos gustaba era cantar. El hombre que
que va pa'l monte y no lleva su puñal, es seguro que lo encuentran blanqueando hueso en un matorral. Sí, compadre, póngale lacre, sí, compadre, póngalo ya, no tenga miedo, que no póngale lacre, 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 lacre. Claro, es simpaticísima esta película. Sí, y estábamos nosotros ahí, aparecía, mirá el gordo. Qué bárbaro. ¡Un momento, señores! ¡Haya paz! ¡Respeten la autoridad! Ustedes no entienden nada de arte. Los guaguancó son un gran número. Lo que pasa es que ustedes no los entienden. Nosotros los entendemos porque nosotros somos los guaguancó. ¡Claro que sí! No me digas. ¿Vio, patrón? ¿Qué le dije? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Que venían los guaguancó. Canten, muchachos, canten. Que si me gusta cómo actúan, desde hoy seré vuestro representante. Muchachos, se me sienten con aquí. Es muy simpático todo. Muy simpático. Todas las películas que hicimos fueron muy simpáticas. Y yo no lo tengo, fíjate, qué interesante eso. ¡Oye, compa! El hombre que va pa'l monte y no... Referente mío, los guaguancó. Que con mucho sabor te da una alegría bárbara. Los que eran realmente precursores era, por ejemplo, que te decía la charanga del Caribe y los guaguancó. Los guaguancó es una banda muy interesante para la historia tropical de Argentina porque permitió que la cumbia se conociera a nivel masivo. Era muy difícil en esos años que entrara digamos, cualquier ritmo del Caribe, porque el argentino estaba muy pegado con el tango. Cuando ellos empiezan a tocar cumbia, ya eran famosos, ya tenían 3 discos donde no tocan cumbia. Merengue colombiano, guaguancó, hacíamos de todo. La primer cumbia que grabamos que se llama El Pescador, que es el que dice, va subiendo la corriente con Chincho Roya Taraya. La hicimos, la grabamos y resulta que a los 5 o 6 días que sale el disco, viene el representante nuestro y dice, muchachos, este sábado hay un show. Y aparece un grupo de chicas, como 3 o 4 chicas, y se toquen la cumbia. A la semana siguiente había 2 shows. Y ya había un grupo más grande que tocan la cumbia, y la pedían y venían otra vez. El público lo aceptó, pero tremendamente bien. Imponen un nuevo ritmo sin quererlo. Y desde ahí en más fue cumbia. Cumbia y cumbia. Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Ay, toma tu machete y mételo en su vainita. Mételo en su vainita. Los tangueros se comenzaron a separar, la mujer comenzó a bailar con un estilo muy bonito, una femineidad muy especial bailando la cumbia. Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Bueno, nosotros ya escuchamos la cumbia de la época de los guaguancó. Claro, y si vamos... 60, años 60. Claro, si vamos allá... Vos ves vallenato. Claro, charanga del Caribe. Charanga del Caribe. Y todos los días, a la madrugada, pasaba por acá, por la calle Rioja, un tipo en bicicleta que iba a trabajar, silbando tango, silbando esto, silbando lo otro. Un día pasa silbando Santander de Batuca. Y digo, pero la pucha, entonces lo conoce todo el mundo. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente para bailar la cumbia. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente para bailar la cumbia. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente para bailar la cumbia. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente para bailar la cumbia. Ahí me di cuenta que era famoso. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente para bailar la cumbia. Llegó mi compañera Santander de Batunga, la quiero solamente para bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero pellizcarla, la quiero solamente para bailar la cumbia. No quiero yo besarla, no quiero pellizcarla, la quiero solamente para bailar la cumbia. No quiero yo apretarla, no quiero enamorarla, la quiero solamente para bailar la cumbia. No quiero yo apretarla, no quiero enamorarla, la quiero solamente para bailar la cumbia. En esa época se grababa en 2 canales.
Uno para la orquesta, otro para la voz y coro. Sin ayuda, nada de auriculares. ¿Se equivocaba uno? ¿Una nota? Todo de nuevo. ¿Se equivocaba otro? Todo de nuevo. Entonces no te ibas más de la grabación. Entonces se me ocurre una solución. Pasame el canal de coros. Y cuando viene esa nota falsa, se me seña que yo la voy a tapar. Entonces, venía esa seña, me hace la seña. Échale eso, compadre. Y tapaba la nota. Se hace tan popular eso que se empieza a llamar alegría. Decía, ¿quién pone alegría? Me llamaban para poner alegría en los discos de los demás. Esta es la cumbia, no es la cumbia peruana ni es la cumbia villana, es la cumbia colombiana. La cumbia es triste lamento del indio Calamarí. La habíamos escuchado lo banco. Está bien, lo he escuchado. Pero el boom lo trae este Cuarteto Imperial. Así que mis amigos, el momento esperado también de esta tarde-noche, donde nos vamos de Santiago del Estero y nos vamos a Colombia. ¿Qué les parece? Décadas pasadas, donde los escuchábamos a través del disco, ellos siguen iguales, con el mismo estilo, con ese ritmo inconfundible. Nos van a brindar a partir de este momento el show esperado en el Edén argentino. El momento entonces de presentarlos con el aplauso de todos ustedes para darle la bienvenida a los fundadores del Cuarteto Imperial. Yo soy Juan de Dios Acosta, uno de los fundadores del Cuarteto Imperial desde el año 1961 en Colombia. Los principales movimientos de música tropical acá en Buenos Aires fueron en los años 50, principios de los 60. En Colombia nací en la ciudad de Santuario, Caldas en aquel momento. Se empiezan a mover dentro de los circuitos bailables estos estilos tropicales que vienen directamente desde Colombia, con temas colombianos clásicos. Me entraron a gustar los grandes de la música tropical de Colombia cuando era chico, que son Edmundo Arias, como decir acá, D'Arienzo en tango, Edmundo Arias, Lucho Bermúdez. Esa negra se amaña y al sonar de la caña Anda buscando sus amores en la negra soledad. En las celos amiguitas, esta negra sola muchacha. 49 años y medio en nuestro país colombiano, los hermanos Acosta Arias, Juan de Dios y Octavio. Ellos son dos de los fundadores del Cuarteto Imperial. Juan. Empezamos con una gira por Sudamérica y en el año 64 entramos a la Argentina, que era un anhelo que teníamos desde Colombia. Oye, Juancito, ¿dónde vas tan enamorado? Me voy a Barranquilla. Había una disputa, se dice, una discusión, que acá no gustaba el acordeón, que no iba a gustar. ¿No había música tropical con acordeón todavía acá? No, no había. Estaban los bancos nada más con guitarra. Entonces eran conocidos los bancos y querían que toquemos
con guitarra y piano. Y nosotros no veníamos con ese estilo. Que porque así gustaron los guaguancó, qué sé yo. ¿Ustedes trajeron el acordeón a la música tropical Claro, argentina? nosotros entramos con el acordeón. Bueno, vamos a continuar simplemente recordándoles a todos ustedes dos canciones que abrieron las puertas en la República Argentina a nuestro cuarteto. Son Cumbia sobre el mar y El Perico, que dicen de la siguiente manera. ¡Mamacita! Una vez me quedé ahí dormido en la playa y allí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con su luz salpicaba. Sobre el mar divisé una cumbiamba que al sonar de tambores sobre el agua giraba. Las parejas de estrellas con esperma llevaban carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina, que en mi mente soñaba. Asistía y la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta, las palmeras cantaban. Era Marta la reina, que en mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. El cuarteto imperial es folclórico colombiano y ellos tocaban con acordeón. Y entonces ese sonidito del acordeón también gustó. El cuarteto imperial también gustó. Las cumbias que ellos hacían. Y ahí se identificaron un poquito la gente del interior, sobre todo del norte argentino. Y comenzaron a interpretar ellos la cumbia. Tiene, ya no ve la cara, bastante añejo. Porque este proyecto habíamos iniciado en el año 70 y pico. Sí, no, es por eso. Y 63 llegó aquí el Cuarteto Imperial. Llega el cuarteto, entonces nosotros, ahí sí, no teníamos acordeón, había que hacer con bandoneón. Y hacíamos cumbias así, pero con bandoneón. Hasta que podemos conseguir el acordeón. Aprender. Después llega el trube, entonces tenía la necesidad de aprender la bandurria. ¿Y la primera bandurria cómo la conseguiste? Pues esa es la primera y la única. Yo hice una semejanza sacando del lomper de trube de 3 centímetros, una semejanza para copiar toda la medida, ¿no? Nos animamos y empezamos a componer temas. ¿En el 85? No, 74. En el 75 la primera grabación, que es esa.
3 long play por 12, cada long play, son 36 temas y... Regresa la noche cañada y te alumbra una luna plateada y recuerden aquel amor pasado en que todo ocurrió y el tiempo no ha borrado. Recordarás el beso aquel que yo te di al mismo tiempo de partir. Recordarás el beso aquel que yo te di al mismo tiempo para ti. Esta mi novia colombiana, con mucho sabor. Sin ausencia, te llevo acompañando y por ello tu regreso anhelaba. Sé que ahora la suerte y jamás volverás a faltarlo. Recordarás el beso aquel que yo te di al mismo tiempo de partir. Recordarás el beso aquel que yo te di al mismo tiempo de partir. Una cálida tarde de enero, un 19 de enero, en el barrio Villa Mercedes, en la ciudad capital de Santiago del Estero, nacía Mario Cecilio Arce, el querido Coli Arce. Sí, yo primero era Colita, porque seguía a todos. Y después de Colita quedaba en Coli, porque ya era más grande y no había uno que no lo seguía cuando salga. Sus padres, doña Dominga Carabajal y Manuel Asensio Arce, nunca pensaron que entre sus hijos estaría una de las personas más queridas de la Argentina, dueño de un carisma y un ángel que muy pocos poseen. Mi infancia ha sido igual a los chicos del barrio. En las aburridas siestas salíamos a juntar granada a las quintas vecinas, bañarnos en el canal, bañarnos en la represa. Siempre me ha gustado la música de alma, ha sido mi pasión. He cantado en parquecitos, he cantado una cumbia, 2 cumbias. Y bueno, y así me he ido tomando coraje y tratando de hacer cosas para superarme, ¿no? De pronto, en el espectro musical a nivel nacional, y se ve que era América, apareció la cumbia. Y ahí se me dio por armar un grupo de cumbia. Y armé Los Pescadores de Colombia. Y ahí aparece Coli, que era que siempre andaba por todos lados él. Queríamos ensayar y no era muy usual que hubiese en Santiago timbaleta, no había güiro o guacharaca, como le decían algunos. Y me acuerdo con una botella de gaseosa, Coli hacía... Tenía 13 años, Coli. Ahí está. ¿Ese es Coli. los pescadores de Colombia? Sí, todos somos pescadores. Con el tiempo ya arma su propio conjunto, que fue el Quinteto Imperial. Siempre de chiquito contaba que para él era la música todo. Y cantarle a la mujer, porque eran todos nombres de mujeres. Cantarle a la mujer es lo más hermoso que hay. Yo siempre me enojaba porque escuchaba nombres, todos los nombres, miren de mi mamá. Y me molestaba, ¿me entiendes? Y hasta que por fin salió Marcela, gracias por tu amor.
muchacha hermosa, dueña de esos lindos ojos, yo muy dichoso viviría junto a ti, acariciarte y besarte en mi locura, pensando en eso, mi amor, yo soy feliz, sos la mujer que hasta ha cambiado mi vida, desde el momento en que yo te conocí, gracias Marcela por este amor sincero, que me ofreciste tan solo para mí. La cumbia se traslada gracias al amor de cada persona que a donde va lleva su cassette y lo pone y se lo hace escuchar a quien sea. Entonces, así como llegó alguna vez un jujeño con un cassette del grupo Ternura, vinieron santafesinos a vivir a la zona sur, el urbano bonaerense, por eso Bueno, un fenómeno muy recurrente en Santiago siempre fue el proceso migratorio de las grandes cantidades de población, sobre todo jóvenes de 15 años hasta los 25 años aproximadamente, que viajaban a Buenos Aires a trabajar. Se trasladaban básicamente en el tren, digamos, que era el medio popular que había sido estatizado por Perón en la década del 40. Cuando alguien va hacia otro lado, no solamente lleva sus alegrías, sus penas, también lleva su música. Yo soy holandés, pero a 1 año y medio ya me fui a vivir a Guatemala y de mis 6 a 12 viví en Argentina, por lo cual eso me influenció mucho en lo que yo estoy haciendo. La mujer tiene un rol básicamente de reproducción cultural, ¿no? Esto ligado a la cuestión de la crianza de los hijos. La mayoría de los santiagueños se dedican el gran porcentaje a lo que es las chicas al trabajo doméstico. Estas mujeres siempre eran muy amables, siempre eran del interior, cosa que me impactaba mucho. Tenían otro tipo de carácter. Y mientras que vos estabas viviendo el país del Club del Clan, veías otra gente que eran esta gente, que eran más humildes, no tenían maletas, tenían una bolsa. Es muy probable que en muchos hogares de clase alta, media alta, estas empleadas domésticas, niñeras, les hayan hecho escuchar la música tropical que escuchaban ellas, ¿no? Lo que les gustaba, y posiblemente haya influenciado de esa manera para que penetre en otros sectores. Entonces ella tenía cumbia todo el tiempo ahí atrás, mientras que Johnny Tedesco me estaba cansando la cabeza. Sabías que en lo profundo de mi alma te amaba con todo mi corazón. Una de las personas que más me impactaron, que estuvo como varios años en nuestra casa, era una mujer de Santiago del Estero que se llamaba Marta. Y es una historia verdadera. ¿Quién es Alberto Villalba? Alberto Villalba es mi papá, mi padre, un hombre que ha trabajado toda su vida en pos de mantener la música de Santiago del Estero. Como buen santiagueño también, vino en tren y después ya se quedó. Jolí Arce es, antes que nada, un gran amigo de mi viejo. No es representante mío, sino un hermano prácticamente. Toda la vida he trabajado con él, es Alberto Villalba. Aquí en la carrera del Quinteto Imperial en Buenos Aires la debemos a él. Hace algún tiempo, la aventura canora de un grupo de hombres de Santiago del Estero cobijó un ensueño que se hizo música tropical, sentimiento caliente como el sol ardiente de Santiago del Estero, para volcarlo a los 4 cantos argentinos y ser el conjunto más popular de la cumbia americana. Aquí estamos para decirles que en el final de esta fiesta está el famosísimo Quinteto Imperial. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día afloqué.
una especie de locura de mi viejo, porque él tuvo la oportunidad y se le ocurrió, fue de un momento para otro, que no fue un gran negocio, porque realmente no fue un gran negocio, pero fue un sueño cumplido. Colearse, la música tropical no tenía el apoyo como tenían otros estilos musicales, pero la música era muy requerida por la gente y se difundía a través de los altoparlantes en las estaciones de trenes, de colectivos, lugares de paso de los obreros cuando iban a trabajar, lugares donde se desplazaban de trabajo, o en las mismas disquerías que ponían parlantes en las calles. En la mayoría de los barrios hay provincianos, el provinciano de escuchar la música fuerte. Gente con grandes bailes o con reuniones familiares sacando los baffles a la calle y escuchando música tropical. Se sentían identificadas ante ese ritmo, ante esas voces y a las letras también. Y ese fue el camino, digamos, el tren fue el vehículo de la música tropical durante muchos años. Podemos decir que la música tropical se difundió de boca en boca. Totalmente, sí, de boca en boca, de parlante en parlante. Existían radios de cumbia comunitarias, radios zonales, pero no existía la difusión. Dos noches únicas, el sábado junto al Supa y Hugo Enríquez, el quintetazo, llegan los Capis. ¿Quieres que te cuente cómo lo conocí? Ay, bueno, ya te cuento. Pues es que yo soy, bueno, obviamente, vivía en provincia y un fin de año, ya venía fin de año, con mis primos todos, como obviamente todos somos hijos de santiagueños, nos fuimos a un baile que inauguraba Coli, que era fantástico bailable, 11. Alto baile, ¿no? Fantástico de los hermanos Kiroski, de Jorge y Beto. Ellos hablaron con mi viejo, le dijeron, mira, tenemos la idea de poner un baile en Capital. Hasta ese momento los bailes eran pistas o salones. Y no había luz, se tocaba los primeros bailes, se tocaba con equipos a batería. Piso de tierra, techo de chapa, paredes de cal. Se le colgaba unas guirnaldas de lamparitas hechas, que he hecho 50.000 metros de lamparitas. Y no había sus parlantes, eran bocinas las que salían, para que amplifique más. Esa bocina, esa de chapa. Los grupos centrales, los más importantes, tocaban en aquel escenario. Terminaba ese escenario, el animador de ese momento decía, bueno, por ejemplo, así terminó el Quinteto Imperial. Seguimos con la música de... Y ahí de este lado había otro grupo que empezaba, porque no había disco. La inauguración de Fantástico en el año 87 marca un antes y un después, porque lo tropical en la capital federal prácticamente no se conocía, salvo en la época de los guaguancó, que mis viejos bailaban con ellos, que contaban, que tenían algunos cassettes que se usaban para las fiestas, pero no había una gran movida en capital federal. Fue el primer, digamos, baile tropical a nivel boliche, y fue un éxito total. Y bueno, el mejor número en ese momento era Quinteto Imperial. Sí, nomás. Ahí está, vamos a hacer doble vida. Escúchame, tenemos que conversar. Esta situación no da para más. Y con tu opinión hoy quiero contar. Cuando estoy a solas me pongo a llorar. Todo comenzó. El doble vida ese que tanto éxito ha tenido, nació una tarde, estaba tomando mate yo. Había un programa de Memoria Kazán que decía, si querés llorar, llorá. Presenta un flaco y al lado derecho una mujer medio gordita, al lado izquierdo otra mujer más flaquita. Era que el hombre durante 17, 18 años había sabido tener 2 familias. Ahí está la doble vida. Doble vida estoy viviendo en mis 2 casas, mis 2 mujeres. Estoy con una
te da bronca de que él esté con ella? Hace un año que nosotros salimos, Moria. Un año hace. Es un cara dura. Es un cara dura. Por ahí se ven conversando y este infeliz, la flaca lo quería matar y la gorda lo defiende. ¿Cómo me reía yo? No quieren irlas, temo perderlas, pero mi vida es un infierno. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, el señor Ricky Maravilla, cantante. ¿Qué sucede? Le dan espacio a la cumbia en la televisión. Para todos lo que está sucediendo con mi vecina puta, ay cómo está sufriendo la puta de su hijo. Entonces de golpe se mete la cumbia en la clase media, algo que no me había ocurrido nunca. ¿Querías cumbia? ¡Toma! Te grito cuando yo bailo, tan bonita pero muy sedosa. Movidito, movidito, puntito los dos puntitos. Ven que haremos el amor, tus encantos me enloquecen. Van desapareciendo. Nunca más, nunca más. Baila, baila como un terremoto. Fue como una ráfaga tu amor. Me falta el aire. Soy salvaje. Pero no se llega a meter quizás de un modo fraternal, sino más como un entretenimiento y al mismo tiempo algo exótico. Yo no quiero nada contigo. Vamos a ver quién tiene la razón, si yo soy abusadora o él es el abusador. Hoy me conocen por tu boca mezquina, hoy me conocen por tu boca mezquina, me dicen abusadora, por las cuatro esquinas me dicen abusadora, por las cuatro esquinas. Caen al país los fantasmas del Caribe que eran venezolanos. Entonces la gente abrió el ojo y dijo que pongo 4 pibes lindos adelante que se muevan y hagan como que canten y ya está, y matamos. Entonces hacemos Comanche. Tonta, tonta. Tonta, si me quieres que te quiera, si me quieres trabajando. Tonta, tonta. Que las chicas griten y lloren. Y bueno, y ahí es donde crean a Comanche, crean a Complot, crean a Luz Mala, a Los Boys, Epidemia, Malacate, Chacales, Peluche. Eran pibes que se seleccionaban por casting. Éramos chicos jóvenes, teníamos 17, 18 años, cada uno con su estilo. Yo tenía en esa época, estaba de rubio, parecía Susana Jiménez. Estaba de rubio, estábamos todos bronceados, todos con la misma ropa de moda en su momento. Había un morocho, había gusto para cada una de las chicas, había para que elija. Selecciono pibes, yo tengo mis compositores que arman las canciones, tengo músicos sesionistas que van a grabar las canciones en un estudio. Y él lo hacía como que tocaban. Si quieres mover la cintura, piensa en mí, llora por mí. Deja que no se pare nunca, nada ni nadie, no. Arranqué a los 17 años, y ahí arrancó toda la movida. Una semana, contrato, temas, llegaban los temas, coreografías, coreógrafos, televisión, tele, radio, revistas, giras, tele, y ahí no paramos más. Roberto Edgar siempre cantaba en vivo, excepto en la tele porque por tema de tiempos y de sonido y de movida muchas veces obviamente se hace el playback. Yo en un tiempo hice coros, bastante de cara dura, pero hacía los coros, animaba a la gente con micrófono abierto y después teníamos la percusión en vivo, pero teníamos una pista de base que era los instrumentos los más difíciles. Lo loco que un día
tocabas en un boliche normal y otro día estabas en una fiesta privada en el Sheraton, otro día estabas en Córdoba en un estadio 20.000 personas con Azúcar Moreno y Volcán. Y lo más grande, no me olvido más, fue Rosario, justo como te decía. En el estadio era un anfiteatro gigante que lo había llenado Fito Páez, que es rosarino, Vilma Palma y después Volcán. Fueron los tres que lo llenaron y con gente afuera. Eran 25.000, 30.000 personas. El 90% todas chicas. Gritaba, y la maldad creo que habíamos hecho 10 veces. Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró. Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó. Cuánto daño me ha hecho, que por otro amor me ha dejado. Y ahora vuelves llorando, a implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo, que llore, esa malvada. La pedían de vuelta, otros temas y después de vuelta y no nos podíamos ir. Habíamos estado 3-4 horas ahí y después 4 horas para irnos, o sea, fue todo el día ahí. Llegamos con autobomba, bombero, no se podía entrar y era el pleno éxito, auge, hubo mucha publicidad, mucha manija en las radios. Si el poder de la música puede hacer esas cosas, y bueno, bienvenido a la música, bienvenido a los curanderos, bienvenido a todo lo que ayude a que la gente sea más feliz. Pero me fue algo muy extraño porque nunca me atribuí ni a mí ni a mis canciones ningún tipo de poder mágico, ¿no? Y sin embargo, como la gente a veces ve que algo puede fluir, algo positivo y de ahí se quiere agarrar. Para ti, Cholo, con cariño. Mi nombre es Anne, soy periodista y trabajo como periodista freelance para la radio de Alemania y de Suiza. Mi nombre es Gastón Alarcón, soy el presidente del fan club Gilda, Un Amor Verdadero. El primero que creyó en ella fui yo. Ay, corazón herido, no llores más. Ay, corazón herido, vuelve a empezar. No, le entregues tu almita a ese gran dolor. No es ella la culpable de dar amor, porque en sus brazos tú encontraste un paraíso, porque la luna fue testigo de su hechizo, y como la espuma del mar marcó su huella y en tu andar, dejando lágrimas de amor en tu mirar. Ay, corazón herido, no llores más. Ay, corazón herido, vuelve a empezar. No, le entregues tu almita a ese gran dolor. No es ella la culpable de dar amor. Yo soy fanático de Gilda, una buena cantora que, aparte que cantaba con todo el alma. Hola, yo soy Gilda. ¿Qué es lo que Gilda quiere de nosotros? ¿O cómo quiere que nos portemos? ¿Cómo quiere que esté la gente? ¿Qué genera Gilda en vos? Tranquilidad, paz y bienestar. Y por eso que vengo y soy seguidor. Dicen que tengo un aire, a Gilda, un aire. Soy la única cantante tropical que tiene estos paralelismos y esta numerología con Gilda.
de un paraíso, porque la luna fue testigo de su hechizo, y como la espuma del mar marcó su huella y echó a andar, dejando lágrimas de amor en tu mirar. Ay, corazón herido, no llores más. Ay, corazón herido, vuelve a empezar. El 12 de octubre es el cumpleaños, ¿no? El 11. El 11 de octubre. Para el cumpleaños no llueve, llueve para el 7 de septiembre. Tremendo, tremendo. Bueno, ese día llovió también, el día del accidente. En la Ruta Nacional 12, al kilómetro 129, si no mal me recuerdo. Lamenté muchísimo la muerte de ella, no solo por la muerte de una chica joven, sino por todo lo que aportó en su momento al movimiento musical. Como que ella te toca gente, como mensajeros, ¿no? Gilda viva. Y no podía creer que, no sé, que la gente viene a pedirle algo a una cantante de cumbia. No, yo cuando no entiendo algo en el supermercado, que tengo que comprar algo, ¿qué hago ahora? No. Como que siento que me guía, como que no, esto no, algo así, o me guía para que no gaste de más. Hay gente que se ha curado de cáncer por ir al santuario y va todos los años al santuario. Milagrosa, porque si no la gente no iría. Entonces, una vez decido grabar un tema para que ella tenga de muestra, se lo llevo a los de Magenta. Quiero que lo escuche y me dice, mira, el producto está bien, dice, pero a mí lo que no me gusta es la chica. Porque yo tengo un criterio de que las mujeres no venden. Se le cerraban las puertas cuando ella recién comenzaba y ella jamás bajó los brazos. Yo me siento orgulloso de que una mujer también haya entrado con la cumbia. En un ambiente tan machista, creo que fue una de las primeras en romper esa barrera e imponerse como solista a nivel popular. Hay un pequeño problemita. No, problema no, querido. Hay simplemente que somos dos clubes de fans. Uno. Pero ahora nos hemos unido y somos uno. No. Somos, perdón, vamos a aclarar. Somos uno solo que hace un año lo oficializamos, nos juntamos, nos dividimos. Ustedes quedaron en oficializarlo, realmente nunca lo hicieron. Bueno, Eduardo Arrieta, que dice ser el presidente, yo era la vicepresidenta en el momento que después usted, no sé, la nombraron secretario, vicepresidenta. Entonces ahora nosotros lo que hicimos es asentarlo para tener nuestro carnet y para con este valor ir a todos lados y representar a Gilda. ¿No tienen el mismo carnet ustedes? A ese le falta el sello. Y que se vaya hasta la oficina que está en Corrientes 1628 de Toti Jiménez y lo asiente. No, yo no quiero. No, yo no quiero. Entonces, lo que podemos hacer es cambiarse ustedes el nombre y bueno, y hacer otro fan club como tantos hay. ¿Tucumán eso? Sí. ¿Este es el mismo? No, es otro lugar. ¿Este es el segundo? Claro. Ha llegado el momento de presentar a este grupo. Lo habíamos anunciado durante la jornada de toda esta semana en la esquina del recuerdo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a este grupo espectacular dentro de la cumbia. Con ustedes, Amar Azul. Fui pa'l baile y me emborraché, miré una chica y me enamoré. Era tan bella, la quería comer. De minifalda usaba un top y una tanguita que se le dio. Esa colita que me enloqueció. Dice, vamos las palmas arriba. Arriba Santiago.
Bueno, ahora estuvimos en Santiago. Creo que estuvimos en Santiago, porque ya no sé ni dónde estoy. El otro día dije un saludo para Salta y estaban Perico, en Jujuy, nada que ver. En Tucumán, en el hipódromo, una fiesta retro. Y después hicimos otra más, digamos una disco. ¿Cómo se llama la disco? ¿Casanova o La Casona? ¿Cómo es? No, La Cascada. La Cascada, perdón. Ni sabemos dónde Lleno vamos. de gente, impresionante. Y mañana vamos a terminar en Tucumán también 3 salidas. Mañana terminamos atrás del auto este. Sí. Y se viene el polvito del amor. Para todas las chicas presentes, Cumbia nena, dice. Cuando te sientas muy sola y en tu alma se ha dolor. Cuando te sientas muy sola y en tu alma se ha dolor. Bueno, hacemos otra, nos quedamos, hacemos una más, ¿Y la familia? Y ahí andamos a los tiros, pero bien, estamos tratando de sobrellevar. Lo que pasa es que es dura la vida artística es dura. Las mujeres no te creen el 100%, pero bueno, a veces ya con un 70 que te crean, yo creo que ya te lleva bien. Así que mis hijos están acá, están los dos sentaditos acá, al lado mío. Y en tu alma se ha dolor. Te voy a dar un polvito, el polvito del amor. Con amor para Juan José, Susana, mamá y papá, dice acá, Para vos, amigazo. Te quiero mucho, loco, te quiero mucho. ¡Vamos las palmas! Y se viene luna de miel para todos ustedes. Vamos, niño, dice. Y con el grito de las chicas. Dice, no te apures. Luna, para vos, Mario. Dice, vamos las palmas de la gente. Nosotros hemos ido a tocar a yates privados, a lugares donde es imposible tocar, a los Macri, a los Yoma, gente que no te escucha cumbia ni en pedo, pero lo bailan. Todo el mundo le gusta la cerveza, el vino, hablamos de eso, no hablamos nada raro y la gente la pasa bien, que es lo más importante. De acá nos vamos a Beltrán. ¿A Beltrán? Vamos a una disco. ¿A una disco de Beltrán? Hace calor, No, cuando arrancamos tocando en todos lados, tocamos hasta en velorio tocamos. Y después, bueno, decidimos no hacer más esa vida y decidí hacer temas propios, tener una identidad, va. El primer disco vendió bien en la zona norte, anduvo bien. Y el segundo disco no lo compró ni mi mamá, la verdad. Después me junté con un tecladista, a los 2 años de lo que te cuento. Y volvimos con el tercer disco. Y ahí Gonzalo trajo el polvito, trajo todos esos temas. Yo tomo licor. Este grupo trae trascendencia. Sus canciones son historia y marcaron por siempre esa cumbia buenísima, como tengo que decir. Comienza el show en vivo de Amar Azul. Abre esa palma arriba, Beltrán. Con más sabor, llega Amar Azul. Quiero tomar mucha cerveza, cumbia para bailar. Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar. Una más. Hacemos una más, dale. Una más. Muchísimas gracias a toda la gente. Que Dios los bendiga.
Amar Azul se despide con este tema. Vamos. ¡Ey! ¡Ey! Vamos, unas palmas arriba. ¡Ey! El que no canta es un amargo, ¿eh? Todo el mundo cantando, arriba, dice. ¿De quién? De esa chica me enamoré. Me enamoré de esa chica. Chau, chau, gracias. Amar Azul para ustedes, gracias. Pablito de chiquito que está con nosotros, en Amar Azul. Se fue en el 2001, creo. Y bueno, él antes de irse, sufre un accidente. Y bueno, compuso 3 temas con la pata así y cesado en la casa. Compone 3 temas. Y me llaman por teléfono y me dicen, vení que tengo 3 temas para Amar Azul. Y yo medio que no le di bola, ¿viste? Si nunca había compuesto tema él. Y bueno, lo escuché y me gustó, era comercial, ¿viste? El único problema que era Laura. Había que ponerle nombre a mi mujer. Me dice, en vez de Laura, ponerle Estela, boludo. Digo, a ver cómo queda Estela. Se te ve la tanga. Cumbia, decía yo, ¿viste? Mirá ahora que. Lo que es la vida, ¿no? Personalmente no lo conozco, pero sí lo he visto mucho por televisión. ¿Nunca compartieron escenario? No, que yo me acuerdo no, hasta ahora no. Pero no es por otra cosa, ojalá pudiéramos compartir un escenario con él y hablar todas estas cosas con él, porque él es uno de los fundadores de ese estilo, de la cumbia villera. Aguante la Marati. Con arrogancia, loco. Esas letras que ponen ahora, no, las letras no me gustan. A lo mejor alguna música está bonita. Vitamina, yo quiero tomar. Vitamina, ese tema fue el primero que escuché, me rompí la cabeza. De una manera muy simple y hasta rudimentaria, diría yo, de hacer mensaje en tiempo de cumbia. No, esto está mal, esto es una mierda, es una truchada, se arma quilombo, está lleno de negro. Hasta que entiende que no. Me llamo Pablo y toco cumbia. Caí en un país que estaba en crisis, no solo de económico, pero también mental. Porque con Menem y todo eso había esa arrogancia que era medio Miami, medio París o algo así. Se habían distanciado de Latinoamérica, los argentinos mismos. Y ahora se daban cuenta que sí, que eran latinoamericanos. Mucha gente con hambre, con mucha bronca y con muchas cosas para decir, ¿no? Pero no lograba ser triste y tampoco lograba ser violenta. El Fer, el Nico, el pelado.
Nos venimos de todos lados, de La Plata, de Seiza, a donde sea. Su majestad de Las Plata estamos. Donde sea, donde sea. Es discriminada igual que la gente del conurbano, la gente de las villas, la gente del interior del país. Lo discriminaron de que éramos negros. Mirá, allá llega Pablo. Mirá, ahí viene Pablito, justo. Ese Pablo. En ese contexto aparece Pablo Lescano, que se animó a probar algo distinto. Vamos para adentro. Para que la tengo ahorita acá tirado. Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, boludo? La gente lo quiere mucho y la gente se identifica mucho con Pablo. Con todos tienen la misma onda. No es porque uno viene hace mucho, hace poco, a todos nos trata por igual. El piola, Pablo. No hay cortado, nada. Tocamos de Villa 31 hasta Las Cañitas, ¿entendés? Le mandamos ritmo. Nosotros tocamos, el que quiera escuchar, que pare la oreja nomás, que ahí estamos. Pablo me parece un prócer de esta movida, ¿no? Del resurgimiento de la cumbia, ¿no? Fue todo un furor, el tema de la cumbia villera. Fue todo un furor. Y la cumbia villera termina generando polémica, censura, porque supuestamente incitaba al delito y al consumo de drogas y a la violencia. Para mí lo que pasa con la cumbia villera es que dice cosas que mucha gente no tiene ganas de escuchar. Y en realidad, ninguno de los grupos de cumbia villera originales defendieron el delito. Que no le damos bola a la temática. Nosotros hacemos los temas y nos cagamos de risa, no bajamos línea. Por lo menos no queremos bajar línea. De ahí a creerse el cuento de que por culpa de la cumbia villera hay más ladrones y hay más robo y hay más secuestro, es mentira. Eso hay por los políticos y los gobernantes que tuvimos, no por la música. La cumbia villera lo que habla simplemente y refleja es el léxico que hoy que usa la juventud argentina y lo que pasa en la esquina, en los barrios y en los boliches. Eso es. Hey, guachín, esto es la danza del tablón. Ahora porque no dices nada que esperar de Nacio Mono. Yo soy las mujeres, gracias. En venta Pati Pancho, para que sigas disfrutando de la mejor manera. DJ Negro Ta. ¿Cómo dice? Para mí el que empezó con todo fue Villa Diamante. Gracias, pero me parece que yo aprendí, por ejemplo, de Oro 11, que ni siquiera es argentino, digo, y el punto de quiebre fue en realidad el Festicumex, donde apareció Diga Demasiado haciendo algo que no entendíamos que era y que era referido a la cumbia. Soy el negrito llamado Negrito, Negrito también es mi humorcito, conocido de atentaditos y asaltos al buen gusto. A comienzos del 97-98 escribí un libro sobre una cumbia ficcional, digamos la cumbia lunática y el Festicumex,
Entonces pensé, me voy a inventar un festival. Entonces invité el Festicumex, Festival de Cumbias Experimentales, y ahí de repente me invité a yo mismo a hacer cumbia. Y me lo hice con ese nombre, Dick el Demasiado. Así que aquí me conocen como Dick el Demasiado y por todo el mundo me conocen así ya. ¿Qué haces, Dick? Bien, despertándome. Cuando yo hago una canción siempre pienso que es cumbia. Pero ya después de 10 minutos me olvido completamente de ese concepto. Ven aquí, estoy alegre, vení allá, eres mi sopa. Yo sabía que a cualquier momento iban a llegar. Igual a mí me gustaría afeitarme, pero si querés lo filmás. Bueno. Super trash, pero higiénica y con mucho amor. Entonces ahora me voy a afeitar. Lo voy a hacer yo porque no me dejo afeitar. Esa tapa, ¿no? Sí, la tapa la tenía tan clara. Di que demasiado no nos dejamos afeitar, me pareció increíble. Yo quería que la cumbia fuera una metáfora nomás, como para tomarse una cierta facilidad, pero también una cierta tolerancia hacia lo deforme, incluirlo y divertirte con eso. Yo tenía respaldo de dinero, me dije, me voy a quemar un dinero, ahí voy a hacer el Festicumex, voy a hacerlo. Y en ese momento me junté con gente de muy buena onda, estaba Anita Press, estaba Vale Lois y estaba Javier Martínez. Mucho, ¿no? Ya, sí, claro. Vamos a conseguir, vamos a conseguir. La cumbia es la música que me ha permitido viajar y deambular por casi toda Sudamérica, digamos, y trabajar y comunicar un montón de cosas de contextos similares musicalmente, pero que se ignoran un poco entre sí. Es mezclar diferentes tradiciones del género, digamos, básicamente. Desde clásicos de hace 40 años hasta cosas hechas hace una semana, digamos. Me planteé, dije, no, voy a viajar y hacerme como una especie de viajante de discos, digamos. Entonces, empezar a conocer coleccionistas de cada ciudad a la que iba y decir, voy a volver acá en 4 meses, ¿qué querés? Digamos. Y ahí, transando discos, fui canjeando y buscando discos para mí, discos para otro, y ahí fui juntando todos estos años, toda la colección. Pero la posta que yo recuerdo como algo que sucedió para entender la cumbia es conocer a Sonny Martínez. Sonny Martínez un día viene y empezamos a mostrar música. Me muestra la chicha, me muestra qué sucede en México, me muestra Colombia. Y entiendo que la cumbia no es solamente la cumbia que escuchaba mi vecina del fondo, que era romántica y que era un bajón. Sí. En todos los tiempos pasan cosas que conservan como un alma que trasciende.
siempre dedicado a todos los orangutanes y orangutanas de Luz Buena, de todo corazón. Una canción del gran Chico Novarro. Chico Novarro tendría que ser un pedestal de la música argentina en todo su extensión. Le han grabado los grandes de América y del mundo. El orangután, meciéndose en una rama. Estaba el orangután, meciéndose en una rama. Y pasó la orangutana, comiéndose una banana. El orangutana. Va fusionándose todo el tiempo, pero sigue vigente, por lo menos acá en Argentina. No, la cumbia siempre nunca va a morir la cumbia. Nada más que los conjuntos son los que van a... De acuerdo al estilo van a desapareciendo. Sí. Pero siempre va a aparecer otro y que decide la gente, pero la cumbia no. Suavecito, que viene la madrugada. Bailemos suavecito, que viene la madrugada. Bailemos en Chambacú, mi barrio más popular. Bailemos en Chambacú, mi barrio más popular. Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido. Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido. Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido. Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido. Que llegue a este tiempo algo que no por viejo perdió el alma, digamos. Los pibes hoy quieren volver a lo de antes, así que estamos en la misma, que cuando la quieren matar, nacen más pibes que la quieren escuchar. 1, 2, 3. Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido. Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido. Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido. Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido.
Yo pienso que cada quien ha adoptado la cumbia a su manera. Pero eso es como la mitología. Siempre hay una historia verdadera.